Bienvenidos a Narco Historias Reales, Poder y Lujos, el canal donde descubrirás las historias más impactantes del narcotráfico, cómo vivieron, cómo murieron y el legado de violencia que dejaron tras de sí. Antes de comenzar, gracias por ver nuestros vídeos y por apoyar este canal. Gracias a ti, esta comunidad sigue creciendo cada día. Si te interesan las verdades crudas detrás del narco, este canal es para ti. Hoy hablaremos de un personaje clave dentro del imperio de Pablo Escobar, Rubén Darío Londoño, conocido como La Yuca, uno de los sicarios más temidos del cartel. Quédate hasta el final, porque este relato va más allá de la violencia. Es una reflexión sobre lo que ocurre cuando el poder y el crimen se funden en un solo rostro. Comencemos. Textualmente dijo: si La Yuca entra por esa puerta, dispárenle sin preguntar. Esta orden, dada por Pablo Escobar a su guardaespaldas de mayor confianza, revela el terror que un solo hombre logró infundir en el criminal más poderoso de la historia. Mientras Colombia entera temblaba ante Escobar, él mismo pasaba noches en vela, pistola bajo la almohada, aterrorizado por su propio sicario, Rubén Londoño, alias La Yuca. La paradoja era absoluta: el depredador convertido en presa, el cazador transformado en cazado. ¿Qué había hecho este hombre para provocar tal miedo en quien controlaba un imperio valorado en miles de millones? La Yuca era impredecible, esa era su arma más letal, revela un exmiembro del círculo íntimo de Escobar. Podía ejecutar una orden con precisión quirúrgica y al día siguiente desafiar abiertamente al jefe frente a todos. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a eso. Nacido en las comunas empobrecidas de La Estrella, Londoño ascendió rápidamente en la organización gracias a su brutalidad calculada. Pero, a diferencia de otros sicarios que se conformaban con dinero y poder limitado, La Yuca quería más, mucho más. Su adicción al bazuco añadía un elemento explosivo a su personalidad. Bajo sus efectos podía pasar de la calma absoluta a una violencia irracional que aterrorizaba incluso a criminales endurecidos. Esta combinación de ambición estratégica e impulsos incontrolables creó una amenaza que ni el propio Escobar sabía manejar. La situación alcanzó el punto de ruptura cuando La Yuca comenzó a formar su propio ejército dentro del imperio. Entraba a las reuniones con sus guardaespaldas personales, desafiando abiertamente la jerarquía. En el código criminal, ese gesto solo tenía una interpretación: declaración de guerra. Escobar nunca había mostrado miedo ante nadie, cuenta un testigo, pero con La Yuca era diferente. Revisaba cada habitación antes de entrar y probaba su comida por temor a veneno. Dormía en lugares distintos cada noche. ¿Qué sabía La Yuca que le daba tal poder? ¿Qué secretos guardaba que mantenían a Escobar paralizado de terror? El desenlace llegó una noche lluviosa de 1986. La Yuca desapareció. Oficialmente murió en un enfrentamiento con la policía, pero en las calles de Medellín todos conocían la verdad. Escobar había ordenado su eliminación en una operación desesperada ejecutada por otro de sus hombres, Johnny Rivera, alias El Palomo. Esta es la historia del único hombre que logró lo imposible: hacer temblar al criminal más temido de Colombia. Para comprender la magnitud de lo que significaba desafiar a Escobar en la cúspide de su poder, hay que retroceder a la Colombia de mediados de los años 80, un país transformado por el auge de la economía ilegal. Medellín, conocida como la ciudad de la eterna primavera, se había convertido en el epicentro de una guerra sin cuartel entre organizaciones criminales, guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado. En este escenario convulso, Escobar construyó un imperio sin precedentes. Su organización no solo controlaba gran parte del tráfico hacia Estados Unidos, sino que también penetró las instituciones del Estado colombiano mediante sobornos, amenazas y eliminaciones estratégicas. Su lema, plata o plomo, resumía a la perfección su método de operación: o aceptabas su dinero y te convertías en cómplice, o enfrentabas una muerte segura. El municipio de La Estrella, cuna de Rubén Londoño,
Era uno de esos territorios donde la presencia del Estado había sido reemplazada por la ley del crimen. Como señala el periodista Alonso Salazar en su libro La parábola de Pablo, este municipio al sur de Medellín se convirtió en semillero de sicarios y operadores del imperio. Jóvenes sin oportunidades encontraban en ese mundo no solo una fuente de ingresos, sino también identidad, respeto y poder. En esos barrios, un muchacho con una pistola y dinero en el bolsillo era más respetado que un profesor universitario. El sistema de valores estaba invertido. El éxito se medía por cuánto miedo podías infundir, cuánto dinero podías gastar y cuántas personas importantes te conocían. Rubén Londoño creció en ese ambiente. A diferencia de otros jóvenes que ingresaban al mundo criminal por necesidad económica, Layuca parecía movido por un resentimiento más profundo. Según testimonios de quienes lo conocieron, buscaba venganza contra cualquiera que lo hubiera humillado durante su infancia. Esa sed de revancha, combinada con su adicción, creó un cóctel explosivo. La estructura de poder dentro de la organización de Escobar estaba claramente definida. En la cúspide, Pablo, rodeado por su círculo íntimo de confianza, incluido su primo Gustavo Gaviria. Por debajo existía una jerarquía de operadores y sicarios con funciones específicas. Lo extraordinario de Layuca fue su capacidad para ascender con rapidez. Comenzó como un sicario más, pero su eficiencia y frialdad llamaron la atención de Escobar hasta convertirlo en uno de sus guardaespaldas personales, acompañándolo en viajes junto a figuras clave como John Jairo Arias. Esta posición le dio acceso a información, contactos y, sobre todo, a los métodos de operación del jefe. Observó cómo manejaba el poder, cómo negociaba y cómo eliminaba amenazas. Fue una educación acelerada en el ejercicio del poder criminal que Layuca absorbió con avidez. Paralelamente, cultivó conexiones políticas y logró ser elegido concejal de su municipio, una posición que le otorgaba legitimidad social e información privilegiada sobre operaciones policiales. Esta dualidad, sicario despiadado por un lado, político respetable por otro, multiplicaba su valor dentro de la organización. El punto de inflexión en su relación con Escobar llegó con la eliminación de Frank Gutiérrez, un episodio que ilustra la brutalidad del cartel y las semillas de la discordia entre ambos. Pablo Correa, un distribuidor aliado con Escobar, solicitó la eliminación de Gutiérrez por razones nunca del todo claras. Aunque inicialmente Escobar intentó disuadirlo, finalmente accedió y asignó la tarea a Layuca, ofreciéndole 100 millones de pesos por el trabajo. Como era habitual en las operaciones de alto perfil, Pablo Escobar diseñó un plan que combinaba simbolismo y eficacia. Primero ordenó a Layuca arrojar un ataúd desde un helicóptero sobre la finca de Gutiérrez en San Jerónimo, un mensaje macabro que anunciaba su sentencia de muerte. 10 días después, Gutiérrez fue atacado mientras almorzaba en un restaurante. Contra todo pronóstico, sobrevivió al atentado inicial y fue trasladado a una clínica. Aquello representaba un problema para Escobar, quien no podía permitir que un objetivo marcado siguiera con vida. La solución fue tan audaz como aterradora. Disfrazados de policías heridos, Layuca y otros hombres del cartel se infiltraron en la clínica y completaron la misión. Este episodio demostró la eficacia de Layuca como sicario, pero también sembró las primeras semillas de discordia. Según fuentes cercanas a la organización, Rubén Londoño descubrió que a la víctima le habían confiscado aproximadamente $50.000 que nunca fueron reportados como parte de su pago. La transformación de Londoño, de sicario leal a amenaza interna, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual alimentado por la ambición, la paranoia inducida por las drogas y un creciente resentimiento hacia el hombre que controlaba su destino. Tras la operación contra Gutiérrez, Layuca comenzó a cuestionar cuánto dinero generaba realmente la organización y qué porcentaje llegaba a quienes arriesgaban la vida en primera línea. Mientras otros sicarios aceptaban lo que recibían, él quería respuestas. Quería saber cuánto valía realmente su trabajo y por qué la distribución de ganancias era tan desigual. En ese mismo periodo, intensificó su consumo de bazuco,
una sustancia altamente adictiva que agravó sus tendencias paranoides. Comenzó a ver conspiraciones en todas partes, a desconfiar incluso de sus aliados más cercanos y a convencerse de que Escobar lo estaba engañando sistemáticamente. Un incidente en la famosa Hacienda Nápoles, la legendaria finca de Escobar, evidenció la creciente tensión. Durante una reunión, la Yuca cuestionó abiertamente la estrategia del jefe frente al Estado. Mientras Escobar defendía una combinación de sobornos y violencia selectiva, Londoño proponía una guerra total. Nadie contradecía a Pablo en público, nadie. Pero la Yuca lo hizo, y con una convicción que dejó a todos helados. Escobar no reaccionó de inmediato. Sonrió, escuchó y aparentó considerar sus argumentos. Pero quienes lo conocían bien pudieron ver la furia contenida en sus ojos. Para un hombre acostumbrado a la obediencia absoluta, aquel desafío era imperdonable. La situación se agravó cuando la Yuca comenzó a formar su propio grupo de seguridad. Lo que parecía protección personal se convirtió en una facción dentro del cartel. Reclutaba hombres selectivamente, ofrecía mejores pagos y cultivaba una lealtad directa hacia él. Ya no era solo un sicario con guardaespaldas, estaba construyendo su propio ejército dentro del ejército de Escobar. La tensión alcanzó otro nivel cuando empezó a establecer contactos políticos. Como concejal de La Estrella, tejió alianzas con políticos locales, policías y empresarios, creando una red paralela de poder. El desafío final llegó cuando planificó por su cuenta la eliminación de un juez que se negaba a cooperar. Reclutó sicarios, organizó la logística y ejecutó el plan sin consultar a Escobar. La operación fue exitosa, pero el mensaje fue claro: la Yuca ya no necesitaba permiso para actuar. Para Escobar, aquello representaba una amenaza existencial. Su poder dependía del control absoluto, y cualquier desafío debía ser eliminado. La paranoia comenzó a consumir al capo. Cambiaba constantemente de escondite, dormía en lugares distintos cada noche y empezó a desconfiar incluso de sus colaboradores más cercanos. Antes temía a la policía y a sus enemigos, ahora temía a su propia sombra, y sobre todo, a la Yuca. El comportamiento de Londoño se volvió cada vez más errático. En una ocasión, durante una fiesta en una discoteca de Medellín, tuvo un altercado con un hombre que accidentalmente le derramó una bebida. La reacción fue brutal, ordenó sacarlo del lugar y en un callejón cercano, lo golpeó personalmente hasta dejarlo inconsciente. La violencia ya no era solo una herramienta de trabajo, se había convertido en parte de su naturaleza. Lo que convirtió aquel incidente en algo extremadamente peligroso fue que la víctima resultó ser el sobrino de un influyente político aliado de Escobar. Este acto impulsivo amenazaba con destruir las delicadas alianzas políticas que el capo había tejido durante años. Mientras el jefe operaba con mente fría, calculando cada movimiento como una partida de ajedrez, la Yuca parecía cada vez más dominado por la violencia y la paranoia, incapaz de distinguir entre enemigos reales y amenazas imaginarias. La situación llegó a su punto de quiebre durante una reunión para discutir la distribución de territorios. Allí, la Yuca acusó abiertamente a Escobar de quedarse con la mayor parte de las ganancias mientras otros arriesgaban la vida. Tú no haces nada y te quedas con todo. Nosotros ponemos los muertos y tú recoges el dinero. En el mundo del crimen, una acusación pública así equivalía a una declaración de guerra. Escobar no reaccionó de inmediato. Fiel a su naturaleza calculadora, mantuvo la calma, terminó la reunión como si nada hubiera pasado e incluso abrazó a la Yuca al despedirse. Pero por dentro, la decisión ya estaba tomada. Según un confidente cercano, después de aquel encuentro Escobar pasó 3 noches sin dormir. Caminaba armado por su finca, vigilando cada ventana, convencido de que la Yuca podría aparecer en cualquier momento para matarlo. Y no era paranoia sin fundamento. La Yuca había comenzado a hablar con otros miembros de la organización, insinuando que era hora de un cambio de liderazgo.
Decía que Escobar se había ablandado y que bajo su mando el cartel sería más fuerte y rentable. Esas conversaciones no tardaron en llegar a oídos del jefe. A través de su red de informantes, Escobar recibía reportes detallados de cada movimiento de la yuca. El panorama era claro: estaba conspirando para derrocarlo. Fue entonces cuando tomó una decisión inusual. En lugar de encargarse personalmente, recurrió a uno de sus sicarios más leales y disciplinados, Mario Castaño Molina, alias El Chopo. El Chopo era todo lo contrario a la yuca: frío, metódico y absolutamente fiel. No cuestionaba órdenes ni buscaba poder. Ejecutaba. Si alguien podía eliminar aquella amenaza, era él. No puedo dormir, le confesó Escobar. La yuca se ha vuelto impredecible. Si no hacemos algo pronto, será demasiado tarde. El Chopo aceptó la misión sin dudar. Para llevarla a cabo eligió a uno de sus hombres más letales, Johnny Rivera, alias El Palomo, un tirador preciso y disciplinado. La operación se puso en marcha el 18 de julio de 1986. Esa noche, una llovizna fina caía sobre la carretera montañosa que conectaba Medellín con La Estrella. En una curva cerrada, ocultos entre la vegetación, El Palomo y su equipo aguardaban en silencio. Llevaban 3 horas estudiando el terreno, ensayando cada movimiento. No era una misión cualquiera. El objetivo era Rubén Londoño, alias La Yuca, el hombre que había logrado lo impensable: hacer temblar a Escobar. A las 11 de la noche, los faros de un vehículo rompieron la oscuridad. Era el primer coche de la caravana, un Toyota Land Cruiser con 3 guardaespaldas armados. El Palomo dio la señal. Un camión atravesado bloqueaba la carretera, obligando a la caravana a detenerse. Los escoltas descendieron para inspeccionar. Fue entonces cuando comenzó la emboscada. Los disparos surgieron desde la oscuridad con precisión quirúrgica. En menos de 30 segundos, los 3 guardaespaldas yacían sin vida sobre el asfalto mojado. El segundo vehículo de la caravana, donde viajaba la yuca, quedó atrapado detrás del Toyota. Sus ocupantes, al escuchar los disparos, reaccionaron de inmediato. «Es una emboscada. Saquen al jefe de aquí», gritó uno de los guardaespaldas mientras disparaba hacia la oscuridad intentando cubrir la retirada. Sin embargo, la yuca no era un hombre que huyera. Según testimonios posteriores, descendió del vehículo empuñando 2 pistolas, una en cada mano, y comenzó a disparar de forma metódica hacia las posiciones donde suponía que se encontraban los atacantes. Su valentía, o temeridad, sorprendió incluso a El Palomo. Años después, Rivera confesaría que nunca había visto a alguien reaccionar así en una emboscada. La mayoría intenta escapar o buscar cobertura, pero él avanzó directamente hacia nosotros, disparando como si fuera invencible. Aquella reacción provocó momentos de duda entre los atacantes. No estaban preparados para un contraataque tan directo y agresivo. 2 de los hombres del Palomo resultaron heridos por los disparos certeros de la yuca. El plan comenzaba a desmoronarse. Fue entonces cuando El Palomo tomó una decisión que cambiaría el curso de la operación. Abandonó su posición segura y se desplazó sigilosamente por el perímetro hasta conseguir un ángulo de tiro limpio. Con la calma que lo caracterizaba, apuntó su rifle de precisión directamente a la cabeza de Londoño. Un solo disparo rompió la noche. La yuca cayó al instante. El silencio que siguió fue breve, pero absoluto, como si la propia naturaleza contuviera la respiración ante lo ocurrido. Los guardaespaldas supervivientes, al ver caer a su jefe, intentaron una retirada desesperada. Algunos lograron escapar en el tercer vehículo de la caravana. Otros fueron abatidos en el intento. El Palomo y sus hombres no los persiguieron. Su objetivo estaba cumplido. Se acercaron con cautela al cuerpo para confirmar la eliminación.
La yuca yacía inmóvil, con los ojos abiertos mirando al cielo nocturno, las dos pistolas aún firmemente sujetas en sus manos. El hombre que había desafiado a Pablo Escobar y construido su propio poder dentro del imperio había caído finalmente. Pero la operación no terminaba ahí. Siguiendo instrucciones precisas del Chopo, debían escenificar la escena para que pareciera un enfrentamiento con la policía. Colocaron identificaciones falsas entre los cuerpos, plantaron evidencias y dejaron el cadáver en la carretera como una víctima más de la guerra entre el cartel y las autoridades. Antes de abandonar el lugar, el Palomo hizo una breve llamada desde un teléfono público cercano. Está hecho. Nada más. Al otro lado de la línea, el Chopo transmitió el mensaje inmediatamente a Escobar. La reacción del capo fue descrita por testigos cercanos. Se encontraba en una de sus propiedades rurales, rodeado de guardaespaldas, en estado de alerta permanente. Cuando recibió la noticia, permaneció en silencio durante varios minutos. Fue como si le quitaran un peso de encima, recordaría un testigo. No celebró ni mostró alegría. Simplemente asintió, como si confirmara algo que siempre supo que ocurriría. Luego pidió un whisky, por primera vez en semanas, se permitió relajarse. La noticia de la muerte de la yuca se extendió rápidamente por Medellín. La versión oficial hablaba de un enfrentamiento con fuerzas especiales, pero en las calles todos conocían la verdad. Había desafiado a Escobar y había pagado el precio máximo. En los días siguientes, Escobar convocó a los principales hombres leales a la yuca. Su mensaje fue claro, no buscaba venganza. Podían jurarle lealtad y continuar en la organización o marcharse en paz. Necesitaba estabilidad. Una guerra interna solo beneficiaría a sus enemigos. La mayoría optó por permanecer. Algunos desaparecieron. Otros aparecieron muertos meses después en circunstancias nunca esclarecidas. El Palomo, por su parte, ascendió dentro de la organización, consolidándose como uno de los sicarios más confiables del cartel, un hombre capaz de ejecutar las misiones más delicadas, pero también convertido en objetivo prioritario de las autoridades. Para Escobar, aquella eliminación marcó un punto de inflexión. Había neutralizado la amenaza más inmediata a su liderazgo, pero la experiencia lo dejó marcado. Por primera vez, el hombre que infundía miedo sintió miedo de uno de los suyos. Por primera vez, experimentó la vulnerabilidad que siempre había impuesto a los demás. Y hasta aquí la historia de hoy. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta comunidad. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, compartirlo y seguirnos para más historias reales que pocos se atreven a contar. Nos vemos en el próximo relato.